Platón 1. Estructura por simetría. Sólidos platónicos. Los sólidos platónicos están revestidos de una obra mágica. Han sido y son objetos para conjurar. Se remontan a las profundidades de la prehistoria humana y persisten como generadores de buena o mala suerte en algunos de los juegos más complejos, en especial Dungeons and Dragons. Su mística ha inspirado, además, algunos de los episodios más fructíferos en el desarrollo de las matemáticas y la ciencia. Una reflexión digna sobre la belleza encarnada debe detenerse en ellos. En su Melancolía 1, figura número 4, Alberto Durero alude a la seducción de los sólidos regulares. Aunque el sólido que aparece no es exactamente un sólido platónico, figura número 4, la Melancolía 1 de Durero, representa un sólido platónico truncado, un cuadrado muy mágico y muchos otros símbolos esotéricos. Para mí, capta bien las frustraciones que yo mismo experimento a menudo cuando utilizo el pensamiento puro para comprender la realidad. Por fortuna, no siempre ocurre así. Técnicamente es un trapezoedro triangular truncado. Puede construirse estirando los lados de un octaedro de una manera peculiar. Quizá la filosofía está melancólica porque no puede entender por qué un siniestro murciélago ha arrojado ese sólido concreto, no exactamente platónico, en su estudio, en lugar de un ejemplo directo. Los sólidos platónicos. Cuando pasamos de las figuras planas a las sólidas, en busca de la máxima regularidad, podemos generalizar los polígonos regulares de varias maneras. Una elección muy natural, que resulta ser la más fructífera, conduce a los sólidos platónicos. Lo que pedimos son cuerpos sólidos cuyas caras son polígonos regulares, todos idénticos, que se encuentran de manera idéntica en cada vértice. Entonces, en vez de una serie infinita de soluciones, hallamos exactamente 5. Figura número 5. Los 5 sólidos platónicos, objetos para conjurar. Tetraedro, icosaedro, dodecaedro, octaedro, cubo. Estos 5 sólidos platónicos son el tetraedro, con 4 caras triangulares, 4 vértices y 3 caras que se juntan en cada vértice. El octaedro, con 8 caras triangulares, 6 vértices y 4 caras que se juntan en cada vértice. El icosaedro, con 20 caras triangulares, 12 vértices y 5 caras que se juntan en cada vértice. El dodecaedro, con 12 caras pentagonales, 20 vértices y 3 caras que se juntan en cada vértice. El cubo, con 6 caras cuadradas, 8 vértices y 3 caras que se juntan en cada vértice. La existencia de estos 5 sólidos es fácil de captar, ya que se pueden imaginar y construir modelos sin gran dificultad. Pero, ¿por qué solo hay de esos 5? ¿O es que hay otros? Para meter la cabeza en esa pregunta, nos damos cuenta de que los vértices del tetraedro, el octaedro y el icosaedro presentan 3, 4 y 5 triángulos juntándose. Y nos preguntamos, ¿qué pasa si continuamos con 6? Entonces percibimos que 6 triángulos equiláteros que comparten un vértice yacen planos. Repetir ese bloque de construcción plano no nos servirá para completar una figura finita, que envuelva un volumen sólido. En vez de eso, conduce a una disección infinita de un plano, como se ve en la figura 6. Figura 6. Las 3 superficies infinitas platónicas. Solo se muestran unas porciones finitas de ellas. Estas 3 disecciones regulares del plano pueden y deben considerarse familiares de los sólidos platónicos tradicionales. Son sus hermanos pródigos que se van y nunca vuelven a casa. Encontramos resultados similares si juntamos 4 cuadrados o 3 hexágonos. Estas 3 dimensiones regulares del plano son unos suplementos dignos de los sólidos platónicos. Los encontraremos encarnados en el microcosmos. Figura 29. Figura 29. La estructura del grafeno. Cada núcleo de carbono comparte electrones con otros 3 situados en los vértices de un triángulo equilátero. En este patrón de colmena, que se puede extender de manera indefinida, reconocemos una de las 3 superficies platónicas infinitas. Si intentamos juntar más de 6 triángulos equiláteros, más de 4 cuadrados o más de 3 de cualquiera de los polígonos de más lados, nos quedamos sin espacio. Simplemente no podemos acomodar los ángulos acumulados y por tanto los 5 sólidos platónicos son los únicos sólidos regulares finitos. Es extraordinario que un número finito específico, esto es,
5. Emerja de consideraciones de regularidad geométrica y simetría. La regularidad y la simetría son cosas naturales y bellas que considerar, pero no tienen una conexión directa u obvia con números específicos. Platón interpretó esta emergencia profunda de una manera asombrosamente creativa, como veremos. Prehistoria. Ocurre a menudo que la gente famosa se lleva el mérito por los descubrimientos de otros. Se trata del efecto Mateo, identificado por el sociólogo Robert Merton, basado en esta observación del Evangelio según San Mateo. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y así es para los sólidos platónicos. En el Museo Ashmoleano de la Universidad de Oxford se puede ver un exhibidor, con 5 piedras talladas procedentes de Escocia y datadas del 2000 a.C., que parecen ser materializaciones de los sólidos platónicos. Aunque algunos estudiosos lo debaten, lo más probable es que se utilizaran en algún tipo de juego de dados. Imaginémonos unos hombres de las cavernas apiñados alrededor del fuego comunal, absortos en una versión paleolítica de Dungeons and Dragons. Pero es probable que fuera un contemporáneo de Platón, Teéteto, 417 al 369 a.C., quien probara matemáticamente por primera vez que esos 5 cuerpos son los únicos sólidos regulares posibles. No está claro hasta qué punto Teéteto fue inspirado por Platón o viceversa, o si habría algo en el aire ateniense que ambos respiraban. En cualquier caso, los sólidos platónicos recibieron ese nombre porque Platón los utilizó creativamente, en un trabajo de genio imaginativo, para construir una teoría visionaria del mundo físico. Figura 7. Anticipaciones preplatónicas de los sólidos platónicos, probablemente utilizados en juegos de dados cerca de 2000 a.C. Retrocediendo mucho más, percibimos ahora que algunas de las criaturas más simples de la biosfera, incluidos los virus y las diatomeas, que no son pares de átomos, sino unas algas marinas que suelen desarrollar complejos exoesqueletos platónicos, no solo descubrieron, sino que encarnaron literalmente los sólidos platónicos mucho antes de que el ser humano llegara a la Tierra. El herpes virus, el virus de la hepatitis B, el virus del SIDA y muchos otros bichos asquerosos tienen la forma del icosaedro o del dodecaedro. Empaquetan su material genético, sea ADN o ARN, en exoesqueletos de las proteínas, que determinan su forma externa, como se ve en la lámina D. Lámina D. Un exoesqueleto típico de un virus, que exhibe la estructura de un dodecaedro, y también la de un icosaedro. El exoesqueleto de la imagen lleva un código de colores donde los colores idénticos significan piezas de construcción idénticas. Los tríos de pentágonos distintivos del dodecaedro saltan a la vista. Si juntamos los centros de las regiones azules con líneas rectas, emerge el icosaedro. Las criaturas microscópicas más complejas, incluidos los radiolarios retratados tan amorosamente por Ernst Haeckel en su maravilloso libro Kunstformer der Natur, obras de arte de la naturaleza, también encarnan los sólidos platónicos. En la figura 8, lo que vemos son los intrincados exoesqueletos de sílice de estos organismos de una sola célula. Figura 8. Los radiolarios se visualizan con un modesto microscopio. Sus exoesqueletos exhiben a menudo la simetría de los sólidos platónicos. Los radiolarios son una forma de vida muy antigua, representados entre los primeros fósiles. Siguen prosperando en los océanos actuales. Cada uno de los 5 sólidos platónicos se materializa en varias especies. Algunos nombres de esas especies engloban los de las formas, como Circoporus octaedrus, Cirgogonia icosaedra y Circoerma dodecaedra. La inspiración de Euclides. Los elementos de Euclides es, con mucha diferencia, el mejor libro de texto de todos los tiempos. Trajo sistema y rigor a la geometría. Desde una perspectiva más amplia, estableció, por ejemplo, el método de análisis y síntesis en el dominio de las ideas. Análisis y síntesis es la formulación del reduccionismo favorita de Newton y de mí mismo. Aquí está Newton.
Mediante esta forma de análisis podemos proceder de los compuestos a los ingredientes y de los movimientos a las fuerzas que los producen, y en general de los efectos a sus causas y de las causas particulares a otras más generales, hasta que el argumento acaba en la más general. Ese es el método de análisis, y la síntesis consiste en asumir las causas descubiertas y establecidas como principios y explicar mediante ellas los fenómenos que proceden de ellas y demostrar las explicaciones. Esta estrategia camina paralela al enfoque de la geometría de Euclides, donde parte de los axiomas simples e intuitivos para deducir unas consecuencias fértiles y sorprendentes. El gran Principia de Newton, el documento fundacional de la moderna física matemática, también sigue el estilo expositivo de Euclides, procediendo de axiomas a resultados importantes paso a paso, a través de una construcción lógica. Es importante subrayar que los axiomas o las leyes de la física no te dicen qué hacer con ellos. Encadenándolos uno tras otro sin propósito, es fácil generar hordas de verdades inútiles y poco memorables, como una obra de teatro o una pieza musical que baja sin rumbo y no te lleva a ninguna parte. Como han descubierto quienes han intentado utilizar la inteligencia artificial para hacer matemáticas creativas, identificar los objetivos suele ser el reto más difícil. Con un objetivo que merezca la pena en mente, resulta más fácil hallar los medios para alcanzarlo. Mi galleta de la fortuna favorita de todos los tiempos resumía esto de manera brillante. El trabajo te enseñará cómo hacerlo. También, desde luego, por lo que toca a la presentación, resulta atractivo para los estudiantes y los lectores potenciales tener a la vista un objetivo inspirador, e impresionante para ellos percibir desde el principio que tienen por delante la experiencia de una proeza asombrosa de construcción que edifica, mediante pasos inexorables, desde los axiomas obvios hasta unas conclusiones en absoluto obvias. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Euclides en los elementos? El 13º y último volumen de esa obra maestra concluye con unas construcciones de los 5 sólidos platónicos y con una demostración de que solo hay 5. Me resulta agradable y convincente pensar que Euclides tenía esta conclusión en mente cuando empezó a esbozar la obra y que trabajó hacia ello. En todo caso, es una conclusión adecuada y gratificante. Los sólidos platónicos como átomos. Los antiguos griegos reconocieron 4 bloques de construcción o elementos del mundo material: fuego, agua, tierra y aire. Quizás te des cuenta de que 4, el número de elementos, está cerca de 5, el número de sólidos regulares. Platón se dio cuenta, desde luego. En su influyente visionario e inescrutable Timeo, puedes encontrar una teoría de los elementos basada en los sólidos. Aquí viene. Cada uno de los elementos se construye con una variedad diferente de átomo. Los átomos toman la forma de sólidos platónicos. Los átomos de fuego son tetraedros. Los átomos de agua son icosaedros. Los átomos de tierra son cubos. Y los átomos de aire son octaedros. Hay cierta plausibilidad en estas asignaciones. Tienen poder explicativo. Los átomos de aire tienen puntas agudas, lo que explica por qué el contacto con el fuego es doloroso. Los átomos de agua son los más lisos y redondeados, de modo que pueden fluir uno alrededor del otro de manera suave. Los átomos de tierra pueden empaquetarse muy juntos y llenar el espacio sin dejar huecos. El aire, siendo a la vez caliente y húmedo, presenta unos átomos intermedios entre los de fuego y agua. Sin embargo, aunque 5 está cerca de 4, no es de todo igual a este, así que no puede darse un encaje perfecto entre los sólidos regulares, considerados como átomos, y los elementos. Un pensador meramente brillante podría haberse desalentado por esa dificultad, pero Platón, un genio, no se dejó desanimar, se lo tomó como un reto y una oportunidad. El sólido regular restante, el dodecaedro, propuso sí que fuera en la construcción del creador, pero no como un átomo. No, el dodecaedro no es un mero átomo, es la forma de ese universo en su conjunto. Aristóteles, que estaba totalmente decidido a superar a Platón, propuso una variación de la teoría más conservadora e intelectualmente consistente. Dos de las grandes ideas más influyentes del filósofo fueron que la luna, los planetas y las estrellas habitan en un reino celestial hecho de un material diferente de los que encontramos en el mundo corriente, y que la naturaleza aborrece el vacío.
de modo que los espacios celestiales no pueden estar vacíos. Así que la consistencia requería un quinto elemento, o quinta esencia, diferente de tierra, aire, fuego y agua, para rellenar el reino celeste. Los dodecaedros, por tanto, encuentran su lugar como los átomos de la quinta esencia o el éter. Es difícil hoy estar de acuerdo con los detalles de estas teorías. En cualquier versión, no hemos encontrado útil en ciencia analizar el mundo en términos de esos 4 o 5 elementos. Ni los átomos modernos son cuerpos duros y sólidos, meros aún materializaciones de los sólidos platónicos. La teoría de los elementos de Platón, vista desde la perspectiva actual, es a la vez grosera y en sus detalles rematadamente errónea. Estructura por simetría. Y sin embargo, aunque fracasada como teoría científica, la visión de Platón tiene éxito como profecía y, me atrevería a decir, como una obra de arte intelectual. Para apreciar esas virtudes más amplias, tenemos que alejarnos de los detalles y mirar al gran cuadro. La intuición más profunda, nuclear, de la visión de Platón sobre el mundo físico es que el mundo físico debe, de un modo fundamental, encarnar conceptos bellos. Y esta belleza tiene que ser de un tipo muy especial, la belleza de la regularidad matemática, de la simetría perfecta. Para Platón, como para Pitágoras, esa intuición era al mismo tiempo una fe, un anhelo y un principio rector. Ambos buscaban armonizar mente y materia, mostrando que la materia se construye con los productos más puros de la mente. Es importante destacar que Platón empujó sus ideas más allá del nivel de las generalidades filosóficas para hacer propuestas específicas sobre qué es la materia. Sus ideas específicas, aunque erróneas, no caen en la categoría ignominiosa de ni siquiera erróneas. Platón incluso hizo algunos gestos en la dirección de comparar su teoría con la realidad, como hemos visto. El fuego duele porque los tetraedros tienen puntas agudas. El agua fluye porque los icosaedros se deslizan uno sobre otro con facilidad, y así sucesivamente. En su diálogo Timeo, donde todo esto se desarrolla en detalle, también puedes encontrar algunas explicaciones caprichosas de lo que podríamos llamar reacciones químicas y propiedades de los materiales compuestos, es decir, no elementales, basadas en la geometría de los átomos, pero estos esfuerzos de usar y tirar se quedan tristemente cortos para cualquier cosa que pudiéramos sentirnos tentados de considerar una comprobación experimental seria de una teoría científica, y más lejos aún de la explotación de la perspicacia científica con propósitos prácticos. Con todo, la visión de Platón anticipa las modernas ideas que ahora están en la vanguardia del pensamiento científico, de varias maneras. Aunque los bloques de construcción de la materia que propuso Platón no son los que conocemos hoy, la idea de que hay unas pocas clases de bloques de construcción que existen en muchas copias científicas sigue siendo fundamental. Más allá de ese nivel de vaga inspiración, la estrategia más específica de la visión de Platón, derivar estructura de la simetría, resuena a lo largo de las épocas. Nos conduce a un pequeño número de estructuras especiales a partir de consideraciones puramente matemáticas, consideraciones de simetría, y se las propone a la naturaleza como elementos candidatos para su diseño. El tipo de simetría matemática que invocaba Platón para llegar a su lista de bloques de construcción es algo diferente de la simetría que utilizamos hoy. Pero la idea de que hay simetría en los cimientos de la naturaleza ha llegado a dominar nuestra comprensión de la realidad física. La inverosímil idea de que la simetría dicta la estructura, que se pueden usar requerimientos exigentes de perfección matemática para converger en una pequeña lista de posibles materializaciones y luego usar la lista como un manual de construcción para nuestro modelo del mundo, se ha convertido en los cofines aún por cartografiar de lo desconocido la estrella que nos guía. Es una idea casi blasfema de pura audacia, pues pretende que podemos descifrar los métodos del trabajo del artesano e indica precisamente cómo hacerlo. Y, como veremos, ha resultado ser profundamente correcta. Platón usaba la palabra demiurgo para denotar al creador del mundo físico tal y como lo conocemos. Artesano es una traducción convencional. La palabra ha sido elegida con cuidado. Refleja la creencia de Platón de que el mundo físico no es la realidad última. Al contrario, hay un mundo eterno, intemporal,
de las ideas, que existe antes e independientemente de cualquier encarnación necesariamente imperfecta de ellas. Una inteligencia inquieta y artística, el artesano, fabrica sus creaciones a partir de las ideas, usándolas como moldes. El timeo no es fácil de interpretar y puede resultar tentador tomar la oscuridad por profundidad. Dicho lo cual, a mí me parece interesante e inspirador que Platón no se detenga en los sólidos platónicos, sino que considere cómo los átomos de esas formas pueden a su vez construirse como objetos físicos a partir de triángulos más primitivos. Los detalles, por supuesto, son ni siquiera erróneos, pero el instinto de tomarse en serio su modelo, hablar en su lenguaje y empujarlo hasta el límite es profundamente correcto. La idea de que los átomos pueden tener subcomponentes anticipa la ambición moderna de analizar cada vez más hondo. Y la idea de que esos subcomponentes tal vez no existan normalmente como objetos separados y que solo puedan hallarse formando parte de objetos más complejos es una posibilidad materializada en los actuales quarks y gluones, confinados eternamente en el interior de los núcleos atómicos. Encima de todo, encontramos en las especulaciones de Platón la idea central de nuestra reflexión, la idea de que el mundo, en su estructura más profunda, encarna belleza. Ese es el espíritu que anima las conjeturas de Platón. Propone que las estructuras más básicas del mundo, sus átomos, son encarnaciones de unos conceptos puros que pueden ser descubiertos y articulados por la mente pura. Economía de medios. Volviendo a los virus, ¿dónde aprendieron ellos su geometría? Este es un caso de simplicidad disfrazada de sofisticación, o dicho con más precisión, de reglas simples que dan lugar a estructuras de apariencia compleja, que, al pensarlo mejor, se vuelven idealmente simples. La clave es que el ADN de los virus, que debe instruirles en todas las facetas de su existencia, tiene un tamaño muy limitado. Para economizar en la longitud de ese manual de construcción, conviene fabricar el producto a partir de partes simples, idénticas e idénticamente ensambladas. Ya hemos oído esa canción. Partes simples, idénticas e idénticamente ensambladas. Es justo la definición de un sólido platónico. Puede que la parte genere el todo. El virus no necesita saber de dodecaedros ni de isocaedros, sino solo de triángulos, y una regla o dos para encajar unos con otros. Son los cuerpos más diversos, irregulares y superficialmente aleatorios, como el cuerpo humano, los que requieren unas instrucciones de ensamblaje más detalladas. La simetría emerge como la estructura por defecto cuando la información y los recursos son limitados. El joven Kepler y la música de las esferas. 2 milenios después del trabajo de Platón, el joven Johannes Kepler halló en él su vocación. También aquí el número 5 fue central. Kepler, un converso precoz y apasionado por la idea de Copérnico de poner el Sol en el centro de la creación, buscaba entender la estructura del sistema solar. En aquel tiempo se conocían 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. 6, como habrás notado, está muy cerca de 5. ¿Coincidencia? Kepler pensaba que no. ¿Qué puede ser más digno del creador que utilizar, al diseñar la creación, los objetos geométricos más perfectos? Copérnico, como Ptolomeo, basó su astronomía en el movimiento circular. Esto fue otro aborto espontáneo de la belleza, respaldado y en gran medida engendrado por Platón y Aristóteles. Solo la figura más perfecta, el círculo, podía ser digno de la creación. Se suponía que los planetas eran transportados en esferas celestiales. Copérnico y Ptolomeo tenían distintos puntos de vista sobre dónde poner el centro de esas esferas, el Sol o la Tierra. Pero ambos dieron por hecha su existencia, y así lo hizo también el joven Kepler. Así Kepler consideraba que había 6 grandes esferas centradas en el Sol, y se preguntó, ¿por qué 6? ¿Y por qué tienen los tamaños que tienen? La respuesta le asaltó a Kepler un día mientras daba una clase introductoria de astronomía. Uno puede circunscribir un sólido platónico diferente alrededor de cada una de las primeras 5 esferas e inscribirlo dentro de la siguiente. Por tanto, los 5 sólidos platónicos pueden mediar entre 6 esferas. El sistema solo funcionará, sin embargo, si las esferas tienen los tamaños adecuados. De esta forma, Kepler
podía predecir las distancias relativas entre los distintos planetas y el Sol. Convencido de que había hallado el plan de Dios, Kepler anunció su descubrimiento en un libro exultante, Mysterium Cosmographicum, repleto de citas como esta. Me siento transportado y poseído por una euforia inenarrable ante el espectáculo divino de la armonía celestial. Y esta. El mismo Dios era demasiado bondadoso para permanecer ocioso y empezó a jugar a las firmas, firmando su imagen en el mundo. Por tanto, me arriesgo a pensar que toda la naturaleza y el cielo elegante están simbolizados en el arte de la geometría. Se trata, en verdad, de un sistema precioso, como se puede observar en el modelo, construido de forma espléndida en la figura número 9. Figura 9. Los sólidos platónicos inspiraron a Kepler a proponer un modelo del tamaño y la forma del sistema solar, que se representa aquí. Los planetas son transportados por las revoluciones de esferas celestes cuyo espacio se controla por superficies platónicas interpuestas entre ellas a modo de andamiaje. Es evidente que Kepler se había hecho a sí mismo y creyó que había respondido nuestra pregunta. El mundo sí que encarna belleza, muy en la línea de lo que Platón había anticipado. Luego, proseguía tratando, en todo detalle, la naturaleza precisa de la música emitida por las esferas giratorias, y escribió la partitura. El entusiasmo de Kepler le condujo a una vida llena de infortunios, tanto personales como profesionales. Vivió cerca del centro del vórtice turbulento de guerra, religión y política que barrió Europa central después de la Reforma. Su madre, juzgada por bruja, y su esfuerzo honrado y laborioso para describir el movimiento de los planetas de manera precisa acabó, debido a sus propios descubrimientos, por derrocar su sueño juvenil. Porque los planetas no escriben círculos, sino elipses, primera ley de Kepler, y el Sol no está en el centro de las elipses. Para expertos, está en uno de sus focos. Al final emergieron bellezas más profundas del retrato maduro y más preciso que hizo Kepler de la naturaleza, pero eran muy diferentes de los sueños de su juventud, y él no vivió para verlos. Verdades profundas. El gran físico danés Niels Bohr, 1885 a 1962, una figura fundadora de la teoría cuántica y autor del principio de complementariedad que destacaremos más adelante en el libro, apreciaba mucho el concepto que él llamaba verdad profunda. Es un buen ejemplo de la propuesta de Ludwig Wittgenstein de que toda la filosofía puede y seguramente debe expresarse en forma de chistes. Según Bjorn, las proposiciones ordinarias se agotan en su significado literal y habitualmente lo contrario de una verdad es una falsedad. Las proposiciones profundas, sin embargo, tienen un significado que penetra debajo de su superficie. Se puede reconocer una verdad profunda por la propiedad de que su contraria también es una verdad profunda. En este sentido, la sobria conclusión: el mundo, no está hecho según principios matemáticos en la forma que Platón predijo. Expresa una verdad profunda, al igual que, desde luego, hace su contrario. El mundo está hecho según principios matemáticos, como Platón predijo. La última cena de Dalí. Parece apropiado concluir esta subreflexión con una obra de arte moderna que se aprovecha de sus temas. La lámina E, la obra maestra de Salvador Dalí, El Sacramento de la Última Cena, contiene muchos temas geométricos ocultos. Lámina E. En la Última Cena de Dalí, el sacramento se desarrolla dentro de un dodecaedro. Pero de esos temas, el más extraño y llamativo es la aparición de varios pentágonos, grandes pero solo parcialmente representados, que se ciernen sobre el conjunto de la escena. Parece claro que se proponen juntarse en un dodecaedro que abarca no solo a los participantes en la escena, sino también al espectador. Y nosotros tenemos que recordar la concepción de Platón de que esta forma enmarca el universo.